Los medios analógicos son aquellos medios tradicionales que, poniéndonos técnicos, su diferencia respecto a los medios digitales radica en que sus mecanismos no se basan en descomponer e interpretar lenguaje binario. Pero sabemos bien que su diferencia con los medios digitales va mucho más allá de eso. Los medios analógicos han acompañado a la raza humana casi desde su nacimiento. Y han sobrevivido a la era digital, siendo medios complementarios a los digitales, y viceversa. En el video de la fecha, vamos a repasar algunos casos de los media analógica, es decir, textos escritos en papel, videos filmados en cintas magnéticas, fotografías físicas, retratos, transmisiones radiales, etc. Antes de comenzar, me gustaría comentarles que si les gustó el video cuando terminen de verlo, por favor déjenle un pulgar arriba, comenten su opinión o alguna corrección, y suscríbanse si les interesa este contenido aparte del demás contenido del canal. Sin más dilación por el momento, empecemos con el videito feo. Textos de la Biblioteca de Alejandría. Estado, posiblemente perdidos para siempre. La Biblioteca de Alejandría, fundada en el siglo III a.C. en la ciudad de Alejandría, en el Egipto de la dinastía tolemaica, fue durante siglos uno de los mayores centros de preservación, debate y difusión del conocimiento en el mundo antiguo. En ella se albergaban diferentes textos, de las más diversas áreas del saber humano. Se estima que en su momento de mayor esplendor llegó a albergar entre 400.000 y 700.000 rollos de papiro. Contrario a la creencia popular, la destrucción de la Biblioteca de Alejandría no fue un evento puntual, sino que se fue dando gradualmente a través de los siglos. Lo cierto es que a finales del siglo III después de Cristo se destruyó lo que quedaba de la antigua biblioteca original. Otra creencia popular es que fueron los árabes los que incendiaron la Biblioteca de Alejandría, en el año 640, pero ese suceso en verdad está relacionado a otra biblioteca que puede ser considerada como sucesora de la biblioteca original, pero que no se comparaba al apogeo que la Biblioteca de Alejandría llegó a tener en su mejor momento. Los textos que sobrevivieron a la destrucción gradual de la biblioteca son aquellos que fueron copiados y difundidos en grandes cantidades, debido a su interés general dentro del ámbito académico de esos tiempos, como obras de Platón y Aristóteles, o la Ilíada de Homero, por solo dar unos ejemplos. Pero la pregunta divertida de hacer es, ¿cuál era el contenido de aquellos textos que no sobrevivieron a la destrucción de la biblioteca? Acá hay mucha especulación un tanto desmedida por algunos sectores, que sostienen que la destrucción de estos textos fue un evento que retrasó considerablemente el progreso científico de la humanidad, lo cual es algo que si te pones a investigar en lugar de repetir como loro comentarios pseudo-intelectuales sacados de desmotivaciones.es, sabrás que no es tan así. Debido a que la Biblioteca de Alejandría no era la única de su estilo en el mundo antiguo. Sí fue la más grande y más prestigiosa de su tiempo, pero la acumulación de conocimiento y centros de debate científico no se limitaban únicamente a esa biblioteca en particular. Además de que, como ya dije, la mayor parte de los textos considerados como los más importantes sobrevivieron a la destrucción de la biblioteca porque eran copiados y difundidos de mayor manera que otros textos. Y acá es donde entra realmente la especulación interesante, alrededor de los textos que pasaron más desapercibidos por la comunidad académica de su tiempo, porque no siempre a lo largo de la historia de la humanidad se supo apreciar el conocimiento correcto. Solo queda imaginar cuál pudo haber sido el contenido de esos textos perdidos, y si hubieran llegado a tener algún valor científico trascendental, o ayudarnos a comprender un poco mejor cómo funcionaba el mundo antiguo. Primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, Corintios 0. Estado, perdido. Saulo de Tarso, mejor conocido como Pablo de Tarso o San Pablo, fue el apóstol al que se le atribuye haber escrito buena parte del Nuevo Testamento, a través de sus epístolas, que eran cartas que le enviaba a las diferentes iglesias cristianas tempranas.
El contenido de las cartas era de tipo pastoral, dándole guía y consejos a las comunidades cristianas de cómo actuar y seguir las enseñanzas de Jesucristo. Si bien Saulo no conoció personalmente a Jesús de Nazaret, y de hecho fue uno de los perseguidores más acérrimos de los primeros cristianos, según Hechos de los Apóstoles, a Saulo se le apareció incorpóreamente Jesús preguntándole: «Saulo, ¿por qué me persigues?». Y desde entonces decidió aceptar a Jesús como el Mesías e Hijo de Dios y predicar en su nombre. Por eso las cartas de Pablo se consideran como escritas bajo inspiración divina, y esa es la razón de por qué se incluyen en el Nuevo Testamento. La epístola que nos interesa es la que fue escrita para los Corintios, pero no las que se encuentran en la Biblia, sino una anterior a Corintios 1 y Corintios 2. En Corintios 1, capítulo 5, versículo 9, Pablo hace referencia a que le envió una carta con anterioridad a los Corintios. Esta epístola perdida se conoce como Corintios 0, y el contenido de esta carta es desconocido, pero según lo que se menciona en el versículo de Corintios 1, en Corintios 0, Pablo había escrito acerca de no juntarse con personas con conducta sexual inmoral. Corintios 0 no es el único caso de textos mencionados en la Biblia que se encuentran perdidos. Se especula de la existencia de más epístolas perdidas atribuidas a Pablo de Tarso y de los demás apóstoles, pero es un tema extenso por sí mismo, que merece su propio video. Quién sabe, a lo mejor estos textos bíblicos perdidos estaban juntando polvo en el fondo de la biblioteca de Alejandría. Fotografías del día D tomadas por Robert Capa. Estado: parcialmente recuperadas, y de existencia dudosa. Endre Erno Friedman, más conocido por su seudónimo Robert Capa, fue un fotógrafo y reportero gráfico de origen húngaro que se desempeñó como corresponsal de guerra a lo largo de varios conflictos bélicos del siglo XX. Entre ellos la Guerra Civil Española, o la Guerra de Indochina, disputada por Francia y Vietnam, donde lamentablemente Robert Capa encontraría su final al pisar una mina antipersonal, muriendo antes de poder llegar al hospital. Pero, sin lugar a dudas, el trabajo más arriesgado de la carrera de Robert Capa se dio el 6 de junio del año 1944, en las playas francesas de Normandía, durante el mayor asalto anfibio de la historia de la humanidad. La Operación Overlord fue el nombre que los aliados le dieron a esta operación militar con la meta de liberar a la Europa continental de las fuerzas del Eje, siendo el asalto a las playas de Normandía la parte más conocida de este plan, y que posteriormente, ese día sería conocido como el Día D. Capa se encontraba junto con las fuerzas aliadas durante el desembarco, siendo el único fotógrafo que desembarcó junto con los soldados. Robert Capa tuvo que moverse a través de la muralla de cuerpos que se generó apenas pusieron un pie en la playa, debido a las ráfagas de las ametralladoras alemanas. Capa buscó cobertura, y según sus palabras, empezó a tomar foto tras foto, enloquecidamente. La cámara que utilizó Robert Capa era una Contax 2, y según su versión, llegó a capturar 106 imágenes en 2 horas. Llevó los negativos hasta Reino Unido, donde la revista Life posteriormente publicaría las imágenes. Lamentablemente, durante el proceso de revelado de las fotografías, un empleado habría estropeado accidentalmente 95 de los negativos, aparentemente por aplicar calor excesivo con una de las máquinas utilizadas para el revelado, y solamente pudieron sobrevivir en total 11 fotografías. Estas 11 fotografías pasarían a ser conocidas como las Magníficas 11, y son el único registro fotográfico de la primera oleada del asalto aliado a las playas de Normandía, la oleada que tuvo más bajas aliadas de toda la operación. Sin embargo, la historia de Robert Capa acerca de los 106 negativos fue puesta en duda por algunos expertos, argumentando que las máquinas de revelado no llegaban a tan altas temperaturas como para estropear 95 negativos. Incluso el editor de Capa en la revista Life, John Morris, puso en duda la cantidad de negativos que su colega había enviado a la revista. Según él, es probable que como mucho, Robert haya usado solo un rollo completo de su cámara, equivalente a 24 o 36 negativos, antes de ponerse a salvo del fuego alemán y dejara de fotografiar. Es posible que Robert Capa haya inflado los números de sus fotografías, pero si es verdad que se trataban de más de 11, estas se encuentran perdidas para siempre. De Superman. Estado:
Perdido. Un caso de Lost Media que tiene la palabra Superman en el nombre, pero a diferencia del otro este sí existe. El guionista Jerry Siegel y el ilustrador Joe Shuster son el dúo responsable de la creación de uno de los superhéroes, por no decir, el superhéroe más influyente de la historia, e ícono de la cultura popular, Superman, personaje cuya primera aparición ocurrió en el Action Comics número 1, del año 1938. Pero, ¿sabías que la primera aparición de Superman no fue en el Action Comics número 1? Bueno, realmente no se trata del mismo personaje como tal, pero sí de los mismos creadores y mismo nombre. En 1933, el dúo hebreo creó un cómic conocido como The Reign of Superman, una historieta corta donde había un villano conocido como Superman, el cual tenía poderes telequinéticos y hacía sus maldades. ¿Qué maldades? Pues ni la más mínima idea porque como ya dije, este cómic se encuentra totalmente perdido, y lo único que sabemos además del nombre y poderes de este villano, es que se tomó su nombre para crear al superhéroe más grande de la historia 5 años después de la publicación de este proto-Superman. Viendo lo que puede llegar a valer un ejemplar de Action Comics número 1 original y en buen estado, imagino que una hipotética copia de este proto-Superman debería tener un valor alto también, por lo menos mayor al de la imagen original de JTK1, si es que llegase a encontrarse. Psicofonía del infierno. Estado. Perdido. Yo soy de los que piensan que si un material se encuentra restringido, pero nunca se distribuyó al público, ese material no debería considerarse Lost Media. Porque como tal, nunca estuvo perdido, está resguardado del público general, pero no perdido. Con esa lógica, todos los archivos clasificados de los diferentes gobiernos son Lost Media. La foto que me tomé en bolas el otro día es Lost Media, porque ahora mismo se enteraron que tengo una foto mía desnudo en mi celular, existe pero no tienen acceso a ella, pero como se perdió si nunca la vieron en ningún lado. ¿Ven lo tonto que suena catalogar como material perdido a cosas que nunca estuvieron al alcance del público? Pero en este caso, voy a hacer una excepción, ya que se trata de un tema interesante. En 1985, el profesor, escritor, filósofo, chanta, e investigador Germán de Argumosa y Valdés, grabó lo que se considera como la psicofonía más larga, y según muchos expertos de lo paranormal, la de mejor calidad y fiabilidad de todas. Una psicofonía, o parafonía, son sonidos de origen desconocido que se escuchan en diferentes tipos de grabadoras. Estos sonidos muchas veces parecen sonar como voces humanas, y cuando se grafican, muchas veces son gráficos que pueden coincidir con la forma que adoptarían sonidos producidos por seres humanos. La psicofonía que nos interesa fue bautizada como la psicofonía del infierno. Según lo que cuenta el buen Germán, la psicofonía fue hecha en la biblioteca de la casa de un amigo suyo en Madrid. Este amigo le comentó que por alguna razón, la gente que iba a esa parte de la casa se empezaba a sentir desanimada, que había un ambiente pesado por así decirlo, y que creía que debía tener una causa paranormal. Según Germán, él era un hombre escéptico pero que aceptó hacer un pequeño experimento en esa biblioteca, por lo tanto, Germán tomó una cinta y la puso en una grabadora, la dejó encendida, y esperaron afuera de la biblioteca durante unos 10 minutos. Pasados estos 10 minutos, recogieron esa dichosa grabación y la escucharon. Según el buen Germán, el contenido de esa cinta era muy perturbador, no apto para sensibles. Lo que se podía escuchar en esa grabación iba desde sonidos de golpes, ruidos raros en general, voces, gritos, lamentos, pareciendo algo sacado del infierno, de ahí el nombre. Pero Germán y el dueño de la casa no eran los únicos presentes en ese lugar, habían más personas ya que era una casa usada para reuniones sociales. Entre esas personas se encontraba un diplomático chileno, que meses después de que hayan grabado la cinta, falleció en circunstancias extrañas. Lo cual tendría una correlación inquietante con el contenido de esa dichosa cinta, porque supuestamente una de las voces que se escucharon en la grabación decía las palabras, «Ya te tengo Juan, te mataré». Juan era el nombre de este supuesto diplomático chileno. Desde entonces, Argumosa decidió resguardar la cinta del público general, solo enseñándosela a expertos de paranormal, y esto sigue así hasta el día de hoy, años después de la muerte del señor Argumosa, a través de sus herederos.
A ver, tal vez suene medio cínico lo que voy a decir, pero si de verdad crees que tienes una prueba sólida de actividad paranormal, es una estupidez por donde se lo mire mantenerlo resguardado del público general. Lo que más veo que repiten para argumentar esta decisión, es que aparentemente el audio era tan perturbador que podría hacer enloquecer a ciertas personas. Y yo digo, ¿y qué tiene? No todos reaccionamos igual, y convengamos que el mundo donde vivimos no es una maravilla llena de unicornios, defecando arcoíris y de color rosa. Por lo que cuentan que es el contenido de la cinta, yo digo, ¿saben la cantidad de personas que vieron y escucharon cosas peores que unos golpes y amenazas? ¿Crees que eso da miedo? Esto, da miedo. Delta 1. Hey, ¿quién habla? Mira bien, hijo de tu puta madre. Soy Mencho, güey. También dicen que es por respeto a la memoria del supuesto diplomático fallecido. Pero flaco, repito, estamos hablando de una prueba de la existencia de lo sobrenatural. Con todo el respeto del mundo, ¿qué carajo es la vida de un solo tipo al lado de algo que confirmaría la existencia de lo paranormal? ¿Piensan que somos estúpidos? Por lo visto sí. Cabe aclarar que por este tipo de preguntas se pone en duda la veracidad de la cinta, pero de que existe, eso es un hecho. Ya que es revisada cada tanto por diferentes expertos en lo paranormal, que es lo mismo que ser experto en Chespirito, mientras dicha cinta no esté al alcance del público general y que cualquiera la pueda analizar. Y bueno amigos de YouTube, esto ha sido todo por el video de hoy, pero no será lo último relacionado a la Lost Media en este canal. También trataremos temas relacionados al material perdido de otros ámbitos, incluyendo claramente a la Lost Media digital. Y a los que me siguen por mis reseñas a creepypastas, no piensen que abandoné ese proyecto. Todo lo contrario, de hecho estoy trabajando en el siguiente análisis, el cual trata acerca de uno de los creepypastas que más marcó las tendencias a seguir de muchas de estas historias. Descartando a los creepypastas que ya analicé, creo que alguno puede deducir de cuál estoy hablando con solo esta información. Muchas gracias a los que llegaron al final del video. Denle me gusta si les gustó, me ayudaría mucho. Por favor, comenten de lo que sea que les haya llamado la atención de estos casos, eso también me ayudaría mucho. Suscríbete para ver más de mi contenido, activen esa campanita de Morondanga, y nos vemos en el próximo video gente. Les mando un saludo, chau chau chau.